Producciones Lavasori presenta El Jornal del Obrero. Muchas personas al dejar la organización Watchtower han quedado en gran necesidad económica, completamente desamparados y sin la posibilidad de cubrir sus necesidades, puesto que al salir a la realidad del mundo se han encontrado sin ningún respaldo. Al no percibir salario por el trabajo realizado para la sociedad, no tuvieron una pensión de jubilación para su vejez, ni indemnización por tiempo de servicios, ni ahorros en cuentas bancarias. Piense bien que muchos no siguieron estudios superiores por trabajar para la Watchtower, otros no se casaron y muchos ya casados no tuvieron hijos porque la urgencia de la obra y el tiempo del fin para la generación de 1914 que había llegado no dejaba otra alternativa. La profecía falló y al menos éticamente la Watchtower debió darles una reparación económica. No digo moralmente porque en el campo laboral la palabra ética es más acorde. Además, la moral muchas veces no es sino un barniz de virtud y sirve a intereses personales menos a Cristo. Filipenses capítulo 2, verso 21. ¿Debe un obrero solo trabajar por la comida y el alojamiento o merece un salario? Jehová dejó esto establecido con claridad para su pueblo. Si los testigos de Jehová son su pueblo, ¿por qué no dar salario al obrero? Pasada una generación completa y sin que nada de lo profetizado con tanta urgencia sucediera, muchos han llegado hasta los tribunales para reclamar indemnización por el tiempo trabajado para la organización, pero los tribunales de los hombres, la bestia salvaje, como lo designa la sociedad religiosa, ha resuelto siempre a favor de la sociedad Watchtower. La organización religiosa que hospeda y da alimento a cerca de 4.000 trabajadores ad honorem para producir su literatura, que creen que lo hace por Jehová, nada le preocupa. Para los hermanos, todo marcha bien hasta que un día se despiertan, les amanece y comienza a vivir de una manera diferente su fe ciega y deciden abandonar la sociedad. La realidad recién empieza y les viene a su vida como un portazo en pleno rostro. No tienen nada. Todo lo entregaron a la sociedad Watchtower de los testigos de Jehová. Sus energías, su juventud, el formar una familia, el hacer estudios superiores, todo. No tuvieron ninguna cobertura social, no pagaron cotizaciones para su retiro, ni les pagaron seguro de salud en muchos casos. Después de haber trabajado 10, 20 y hasta 60 años, las personas se encuentran literalmente en la calle, sin una casa, sin ahorros bancarios, sin una pensión mensual de jubilación para sobrevivir. Hasta acá nada tiene que ver la fe. Sabemos que la fe está basada en las cosas invisibles, en las cosas eternas, según Corintios 4:18. La superchería siempre se ha alimentado de crédulos. El creyente es la raza real, pueblo y sacerdocio de Cristo. Pero ¿es la voluntad de Jehová que esto sea así? ¿Qué espíritu anima esta obra? Estamos hablando con respecto a los bienes materiales. Jesucristo dijo en respuesta a uno de la multitud que le pidió: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Responde Jesucristo en Lucas capítulo 12, verso 14 al 15, y luego añade: guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en abundancia de bienes que posee. La Watchtower piensa de una manera diferente. Manda a sus ancianos de las congregaciones a las casas de las viudas para hacer efectiva la posesión de su casa a su muerte y muchas veces antes de que muera. Ya los formularios han sido llenados y enviados a Brooklyn, y estas viudas ahora viven en casas que ya no les pertenecen sino a la sociedad Watchtower, sin fines de lucro supuestamente. Los hermanos cuidan de estas viudas hasta que bajan a la tumba común de la humanidad. Una vez fallecida la viuda, la Watchtower se apodera de la casa, enriqueciéndose más y más por su amor a las riquezas materiales de este mundo. En Antofagasta, Chile, se vendió una casa de una viuda testigo de Jehová en pleno centro por un valor de $140,000 y los ancianos teocráticos obedientes enviaron este monto de dinero a Bethel, Brooklyn, para la obra supuestamente para el reino de Jehová. Una casa así en Chile a un matrimonio joven le cuesta mínimo 30 años de trabajo para pagarla y con muchísimo esfuerzo. Pero respecto al salario del obrero, ¿cómo deberíamos entenderlo? La clase celestial ¿no debería atesorar en los cielos? Mateo 6, verso 19-21. Jehová ama
no ama las mezclas, ni siquiera en la ropa. Dice Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. En Deuteronomio 22:11 se dice, no te vestirás con mezcla de lana y lino. Le agradará a Jehová que la Watchtower mezcle sus riquezas materiales terrenales con los tesoros de una clase celestial que suponemos son espirituales y no terrenales. Creo que es importante que los testigos de Jehová hagan al menos la voluntad del Señor de los ejércitos. Sabemos que Jehová tiene como ley dada a los sacerdotes en Levítico capítulo 19, verso 13, de no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. La Watchtower tiene trabajando a cerca de 6 millones de personas en la distribución de su literatura sin pagarle salarios. Y a este trabajo ella la llama la obra de Jehová. Al menos debería pagarles salarios a los que trabajan en las editoriales, que son cerca de 4.000 personas, pagarles las imposiciones para que tengan alguna jubilación o una pequeña pensión para su vejez, y no someterlos al miedo de quedar literalmente en la calle si abandonan la organización religiosa. ¿El miedo como negocio es algo nuevo? ¿Es acaso esa política diabólica libertad de culto? Santiago 5:4 dice, y aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les han sido pagados por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos de Jehová de los ejércitos. ¿Temerá un día la Watchtower de recibir lo que ha sembrado? ¿Engañará alguien a Dios? Esto de hacer trabajar al obrero sin pagarle su salario es otra actitud judaizante de la Watchtower. La explotación de la mano de obra no es un invento de nuestros días. Los señores siempre han explotado a sus siervos. La Watchtower enseña con toda desfachatez que el hombre gobernará al hombre en detrimento suyo. Eclesiastés capítulo 8, verso 9. Y sin embargo la Watchtower actúa de igual manera gobernando al supuesto pueblo de Jehová en perjuicio de sus propios miembros testigos de Jehová. La Watchtower les vende la idea del nuevo mundo y recibe a cambio el capital de sus miembros ingenuos. El evangelio de la prosperidad que viene de Estados Unidos ya los está bendiciendo, pues ellos enseñan que Jehová prospera a su pueblo. Claro que muchas religiones hacen diezmar a sus miembros, lo cual no es el caso de la Watchtower, quien se satisface con hacer trabajar sin paga a más de 6 millones de obreros. Esto le basta y sobra a la Watchtower en vez de exigir a sus miembros un simple 10% de diezmo. Muchas veces me he preguntado si Satanás, que se puede transformar en ángel de luz, no podría también transformarse en una organización con bienes raíces por todo el mundo y con acciones bursátiles. En tiempo de Jesús, la acumulación de capital en manos de unos pocos era tan grande que cuenta Flavio Josefo en la antigüedad de judías que Herodes, por ejemplo, se había apoderado por medio de confiscaciones de una cantidad enorme de tierras y convertido en regadío un terreno de unos 45 kilómetros cuadrados, propiedad de su hermana Salomé. De este terreno, Salomé percibía rentas de hasta 60 talentos anuales, o lo que es igual el dinero equivalente a 360.000 jornales de un obrero agrícola. Herodes, por su parte, se había visto obligado a trabajar los impuestos 2 veces para evitar disturbios generales. Se había obligado a bajar los impuestos 2 veces para evitar los disturbios generales, dada la pobreza, paro y miseria en que andaba sumida la inmensa mayoría de la población. La explotación del obrero en las clases capitalistas son una muestra de cuán alejadas se encuentran las religiones de la palabra de nuestro Señor Jesucristo a su iglesia. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín corrompen, y donde ladrones ni minas ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. La multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús, y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de la venta y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Hechos 4:32-37. ¿A quién se parece la Watchtower? ¿A Herodes, que acumulaba bienes y era señor sobre ellos, o a los apóstoles que tenían todo en común y lo repartían según su necesidad?
Esta es pues la doble moral de la Watchtower. Cuando le conviene aplica estrictamente el texto de Levítico 17:11 sobre el asunto de abstenerse de las transfusiones de sangre, pero extrañamente cuando le conviene, porque hay dinero envuelto en ello, no aplica el texto de Levítico 19:13 sobre el salario que merece pagarse puntualmente a todo obrero y que la Watchtower explota en el nombre de su Jehová, del Padre Jehová. Curiosamente, la Watchtower tampoco cumple con no exigir interés de dinero prestado a su prójimo, según se lee en Levítico 25:37. Es tiempo ya de salir corriendo de esta cárcel de la Watchtower, para dejar de ser un burro más, dentro de su arca de Noé moderna, y no volver nunca más.